Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en Red Global y en este programa en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. Un abrazo, Miguel, ¿cómo estás? Saludos, listo para cerrar el año. Así mismito, con este programa celebramos la Navidad y también cerramos el año, cerramos un año lleno de muchas cosas, muchas luchas, muchas batallas, mucho pensar, mucha reflexión. Y parecería que no hay nada que celebrar, pero siempre hay que celebrar la vida y la esperanza aún contra toda esperanza. Así es que estamos presentes y queremos dedicarle precisamente para cerrar este año este programa al tema de la radio, es decir, la relación que existe entre radio, democracia y el pensamiento crítico. Y con nosotros queríamos tener al equipo de Bonita Radio, compuesto por Carmen Enid Acevedo, la directora, y Salvador Méndez Resto, el codirector, por ponerle un título aquí al lado mío, y lamentablemente Carmen Enid no va a poder estar con nosotros hoy, tuvo una emergencia de salud, con una familiar muy cercana, así que no pudo estar con nosotros. Sin embargo, está con nosotros uno de los invitados, Salvador, y le damos la bienvenida. Bienvenido, Salvador Méndez Resto. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Para mí siempre es un gusto escucharlos y también estar aquí con ustedes. Pues el tema de hoy, la radio, la democracia y el pensamiento crítico. ¿Por qué este tema? Bueno, primero que es un tema que queremos traer para cerrar el año, porque es un tema en el que estamos envueltos, es un tema del cual Puerto Crítico de alguna y de muchas maneras participa cada semana y que de alguna forma también nos pone a reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo. Y Puerto Crítico también dentro de una emisora, que es una emisora digital y una emisora que de cierta manera es una emisora alternativa que aunque nada, es una emisora alternativa, dejémoslo ahí. Entonces yo quisiera, Salvador, que nos pudiéramos hablar un poco sobre esto en términos de un poco reflexionar cuál es la situación de la radio hoy. Y por dar unos temas, me parece que es importante reconocer varias cosas. Una, que la radio dominante en Puerto Rico es la radio comercial, en donde pues ya el ponerle ese epíteto de alguna manera reconoce que el mercado está muy envuelto en ese proceso. Y aunque no necesariamente por ser radio comercial tiene que el mercado desplazar unos contenidos críticos y unos contenidos, digamos, ricos tanto en imaginación como en reflexión sobre la sociedad o sobre el tema que se discuta, definitivamente sí lo tiene y tiene un efecto bastante duro. Entonces vemos la radio en Puerto Rico en el día a día, que no solamente se repite, sino que de alguna manera está controlada casi en términos de cuáles son los temas que se van a discutir por el Nuevo Día, por dar un ejemplo. De alguna manera el Nuevo Día, y digo el Nuevo Día, pero hay que decirlo, así es que vamos a decir el periódico diario es que el que de alguna manera dice cuáles son los temas que se van a discutir en el día a día. Yo quisiera comenzar con ese punto porque creo que es algo terrible. Es como si solamente hubiera una fuente de referencia, no hay un trabajo de
ocuparse por leer, digamos, fuentes diversas, no solamente de un solo país, sino de diferentes países, y contrastar y por lo menos hacer un tipo de análisis crítico al respecto. Me gustaría empezar por ahí. Hay muchísimas cosas que se pueden decir, pero para no adueñarme de la palabra, pues te pregunto un poco, te pido que reacciones a este comentario y de ahí pues seguir una conversación entre nosotros tres, que este programa surja más de esa manera, ¿no? A manera de conversación. Yo creo que es importante reflexionar si en la radio en Puerto Rico existe una crisis en la producción de contenido. El hecho de que las emisoras de radio se conviertan en las repetidoras de lo que los periódicos producen, porque más allá de lo que dice El Nuevo Día o Primera Hora o El Vocero, ¿qué producción de contenido hay? O sea, los periodistas se sientan a leer noticias del periódico como yo sé que ocurre, o realmente hay una búsqueda de esa información, de ese ángulo que no se ha planteado por el periódico que ya lo planteó, ¿no? Entonces, ¿para qué escuchamos lo que ya se dijo anteriormente? Entonces, yo creo que hay una crisis en esa producción de contenido, en también enfocarse en otros aspectos distintos a los que solamente atiende el periódico. O sea, en Puerto Rico ocurren muchas cosas, muchos sucesos importantes en todos los aspectos, tanto en la política como en las artes, proyectos sociales de comunidades, que luchas también de comunidades que existen y que tienen éxito, algunas otras no. Y todo eso es invisible ante la mirada, ante las voces, ¿verdad?, de la radio, la televisión, la prensa, o sea, todos los medios. Entonces, yo creo que es importante reflexionar sobre esa crisis de contenido y esa crisis en la búsqueda de la información. Pero aquí entonces nos sentamos a hablar quiénes son esas personas que están frente a un micrófono. ¿Son periodistas la mayor parte de ellos? Pues vemos que no. En las emisoras que son noticiosas, informativas, vemos que quienes están asumiendo los discursos son abogados, en su mayoría, ¿no? Muy pocos sociólogos, muy pocos historiadores, muy pocos escritores, profesores, o sea, mayormente se centra en el punto de vista de los abogados, que entonces empiezan a analizar y a hablar, y en vez de hacer preguntas y de invitar a la reflexión al público, empiezan a emitir una opinión y a crear una opinión, ¿verdad?, pública en las personas sobre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, desde el punto de vista de ellos, basándose en lo que ellos han investigado, en lo que ellos creen también. Y vemos muchas veces que cuando se emiten algunas opiniones, por ejemplo, con el Departamento de Educación, con el cual yo tengo pues una cercanía porque soy maestro en el sistema, me di cuenta de que hay un desconocimiento pleno, absoluto, de lo que son los procesos. Entonces se empieza a desinformar. Y esa es una gran preocupación. Con un medio que se supone que informe, hace todo lo contrario, cuando entonces le da la voz a una persona que ni siquiera tiene la capacidad de preguntar y de generar una información. Entonces es como si le diéramos a esta persona pues un micrófono para que diga lo que quiere decir. Entonces eso realmente es preocupante. Miguel. Entiendo y definitivamente coincido contigo. En el programa lo hemos comentado, o sea que hay un monopolio discursivo de abogados en la discusión de temas de interés público y que por más que tengan el respeto de su profesión, de lo que sea, del trabajo que hacen, hay unas limitaciones en la capacidad de generar contenidos y de escuchar. O sea, a veces las entrevistas parecen deposiciones y no necesariamente espacios, ¿verdad?, de escrutinio y demás. Ahora, me gustaría que nos hablaras del otro lado. O sea, hablas del periodismo porque... O sea, quisiera creer que sí, que la solución estaría en regresar al periodismo, pero también vemos el problema de los comunicadores en medios comerciales y ahí sí te digo yo que hay una erosión también de esa profesión. O sea, no podemos decir tampoco que el periodismo en Puerto Rico está, tú sabes, vivo y coleando y que está haciendo su trabajo como siempre, ¿no? Y puede haber muchas razones. O sea, podemos hablar de cómo están siendo educados, podemos hablar también del rol que tienen los productores, que no necesariamente es la persona que está al frente del micrófono. O sea, hay unos trabajos que se hacen detrás. Y también las alianzas que se dan entre las estaciones, los periódicos y demás. O sea, cada vez es más difícil ver y escuchar inocentemente lo que dicen o leer lo que escriben,
porque uno ve las agendas casi que descaradamente, o sea, de que son operativos de propaganda, básicamente lo que hacen. ¿Qué te parece a ti? O sea, ¿cuál sería el estatus desde tu perspectiva de la profesión del periodismo, de las comunicaciones en general? Y estarías de acuerdo conmigo, ¿no?, de que hay una erosión ahí en el trabajo que están haciendo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí existe una erosión, ¿verdad?, en el periodismo en Puerto Rico. Yo creo que desde la academia hay que comenzar a desarrollar más consecutivamente la reflexión sobre este tema. Yo estoy dentro de una universidad trabajando, sé que se habla sobre el tema, sé que hay una preocupación muy genuina, pero sí, dentro de lo que es la educación y la formación hay que hacer unos cambios, hay que estructurar unos currículos, hay que atemperarlos también, ¿verdad?, lo que son las necesidades de un nuevo medio. En la producción hay una complejidad, y es que muchas veces el periodista sí tiene el interés, porque me consta de que muchos periodistas tienen el interés de buscar la noticia, pero sabemos que hay unos jefes, ¿verdad?, en este caso productores, o podrían ser también directores de noticias, que a veces no están interesados en que ese tema no se presente porque no vende. Entonces ahí en la emisora comercial pues tenemos, ¿verdad?, que la venta es importante, que haya una audiencia que esté interesada en un tema. Y también sabemos que los partidos políticos tienen una presencia, y eso es algo que no se puede negar. O sea, escuchamos los discursos de las emisoras y sabemos a qué partido por lo menos están conectadas ideológicamente. Uno se da cuenta de que uno puede escuchar una misma noticia en una emisora AM, X emisora AM, y escucha la misma noticia en otra emisora AM, y se da cuenta de que es lo mismo, pero desde dos perspectivas distintas y favoreciendo un ideal político o un ideal de un partido, porque a veces ni siquiera es un ideal político, es un capricho de un candidato de un partido político. Así que sí, las emisoras en Puerto Rico, pues cuando hablamos de democracia, nos damos cuenta de que los análisis que se hacen son exclusivamente desde la visión de esos partidos políticos, que se toma en consideración la venta de anuncios y de un espacio entonces que cautive a un público, y de ahí entonces surgen los estilos de cómo se hacen preguntas, de la confrontación, de la violencia que vemos muchas veces en el periodismo. No es una pregunta que está buscando una información valiosa para el conocimiento de todos y todas. Es más bien una pregunta que resalta la figura de este periodista o pseudo periodista que lo que quiere es ser el protagonista de la noticia, y la noticia queda a un lado totalmente. Entonces son situaciones que nos llevan a preguntarnos nosotros, ¿verdad?, cuál es la función que tiene este medio comercial y cuáles son las ataduras que tiene también en relación a lo que es una empresa, ¿no?, que vende espacios para anuncios, que los partidos políticos tienen una presencia y es obvia que está ahí, y entonces hay un grupo de periodistas que desearía poder investigar más a fondo, pero tienen muchos escollos. Ante eso, pues ha surgido lo que vemos como estos medios alternativos, que son estas revistas, estos canales de televisión digitales, donde vemos que pues podría darse una visión distinta de ese periodismo, pero entonces nos damos cuenta de que caen en lo mismo que criticaban, ¿no? Entonces, sí hay una crisis, ¿verdad?, en el periodismo en Puerto Rico, que es evidente y que es preocupante también, porque pues todos estos aspectos afectan el discurso y sobre todo lo que es la información. Me llama mucho la atención la cuestión temporal, es decir, del tiempo. Cuando uno tiene que estar todos los días comentando y supuestamente analizando, definitivamente la inmediatez no te permite desarrollar una reflexión, hacer el trabajo de investigación, atar ideas, conectar con otros lugares del mundo lo que está sucediendo. Y de alguna forma el contenido pues se atrofia y no tiene un pensamiento crítico sólido desde esa perspectiva. Entonces un poco me pregunto si esta exigencia del día a día termina en un, más que informar, en un divertir a una audiencia, y como bien dijiste, en donde los pseudo periodistas, independientemente sean periodistas o no, acaban siendo, de alguna manera, iba a decir personajes, pero a veces hasta payasos y bufones, porque cuando uno ve algunas figuras, el papel que hacen es de comediante. Es más, ¿no?
con mucho respeto a los comediantes, porque obviamente bien sabemos que pueden haber comediantes sumamente incisivos y críticos. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Retorcidos, en su nueva etapa y como proyecto informativo de CABE. Todos los lunes a las 6 de la tarde. Con Zaira Lespierre y Joey Pons. Tendremos noticias, discusión de temas actuales y anuncios sobre equidad, respeto a la diversidad y justicia social. Acompaña a CABE todos los lunes a las 6 de la tarde en Retorcidos por Bonita Radio. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Y regresamos a Puerto Crítico, hablando de radio, democracia y pensamiento crítico con Salvador Méndez, de aquí de Bonita Radio, y también profesor y maestro sobre radio y comunicación pública. Estábamos hablando de la radio en Puerto Rico y la radio comercial, y también llama la atención, algo que me habías comentado ahora en la pausa, es precisamente la gran presencia que tienen las iglesias en la radio en Puerto Rico, la radio comercial. Y son iglesias en su gran mayoría de corte evangélico pentecostal, con una gran orientación conservadora. Uh-huh. Entonces, eso es brutal, porque tienes entonces no solamente una radio comercial que de alguna manera reproduce unos discursos de los partidos políticos y del periódico principal de Puerto Rico, que bien sabemos toda su trayectoria, y entonces tenemos estas otras radios que acaparan casi todo el espectro, digamos, de la radio. Un poco podrías describir cuáles son los diferentes tipos de radios que hay en Puerto Rico y qué es lo que tenemos, digamos, por ahora. Sí, la radio tiene, la radio comercial, ¿verdad?, que conocemos todos, que pues tiene como finalidad, porque su objetivo real es vender espacios para anuncios, ¿no? Ese es su objetivo real. Podemos hablar sobre el ideal de que la información, de que ahí pues se habla sobre temas del país, es el pulso del país, es el comentario del país. La realidad es que vemos que es un espacio donde lo más importante es que si está vendido, el programa se mantiene sin importar el contenido de ese programa. También tenemos la radio pública, que en Puerto Rico tenemos muy pocas emisoras, pero obviamente somos un archipiélago muy pequeño. Esa radio pública pues habla desde el oficialismo también del Estado, y ¿verdad?, que es la emisora de WIPR, la de la Universidad de Puerto Rico, y obviamente pues también ahí hay unos discursos y hay una autocensura que llama muchísimo la atención, porque hay temas que no se pueden discutir. Incluso en una telenovela puertorriqueña que se hizo para el 1998, los escritores querían traer el tema de una relación homosexual, y los productores dijeron que no, que para esa emisora no se debía presentar ese tipo de temas. Entonces son, ¿verdad?, son cuestionamientos que se hacen, y la autocensura en WIPR y en Radio Universidad está presente, en una tal vez más que en otra, pero está presente. Y entonces también está la radio comunitaria, que en Puerto Rico solamente existen 2 emisoras comunitarias, y que pues desde ahí habla la comunidad, obviamente. Esa es Radio Vieques, ¿no? Esta Radio Vieques y Casa Pueblo. Y Casa Pueblo, exactamente. 2 emisoras que pues su contenido va a dirigirse a darle voz a la gente, ¿no?, a cuáles son los problemas de esa comunidad, no solamente de Vieques, también de los pueblos que están cercanos al municipio. Y entonces pues
Las emisoras religiosas, que ellas pues no tienen las mismas cualidades de la emisora comercial, tampoco es una emisora pública, sí utilizan, fíjate, modelos parecidos a la radio comercial. Te impresionaría saber que yo llamé por teléfono para dar voz de alerta a una emisora cristiana, porque yo las escucho para sufrir un poco también, ¿no? Las escucho porque es parte de mi trabajo, ¿verdad? Saber lo que se está haciendo en Puerto Rico. Seguro. Había un programa de chismes. Era una emisora cristiana, por ejemplo, donde se hablaba de que el pastor fulano de tal, de que fulano de tal, o sea, entonces el formato era parecido al programa de chisme que había antes de La Muñeca. O sea, claro. ¿Cómo que se llama? La Comay. La Comay. Entonces, esos programas lo que hacen es que imitan, ¿verdad? Lo que son los formatos. Hay toda una industria musical que también tiene presencia en esas emisoras, así que también se convierte en una especie de negocio, ¿verdad? Me hace recordar un poquito lo del templo en la iglesia, ¿no? Y la Biblia y Jesús, porque se convierte en eso. O sea, hay un mercado ahí, hay unos auspiciadores de unas panaderías, de unos gimnasios, de unos lugares donde pues la gente que es cristiana debería asistir a esos lugares porque son lugares cristianos. Entonces, también es como un poco monopolizar, ¿verdad? Ciertos comercios, audiencias, ¿no? Público que va a consumir eso. Así que es bien difícil porque tenemos una radio, ¿verdad?, que carece de democracia. O sea, hay muchos grupos que no tienen voz y que no pueden hacer la pregunta necesaria, que tampoco sus problemas se van a ventilar allí. O hay algo importante, los espacios de servicios públicos que se otorgan, que usualmente es en la mañana, la radio comercial entiende que ahí deben de tener programas religiosos también. Ahí hay misas, ahí hay programas donde se habla sobre temas desde el punto de vista cristiano. Entonces se ha interpretado que cuando hacemos servicio público, ¿verdad?, en muchas de estas emisoras, es colocar un programa también religioso. Entonces es una radio que le da poca participación a otros sectores en Puerto Rico, y eso es preocupante. Hay mucha gente que no tiene voz, que no puede, ¿verdad?, decir cuáles son los problemas de su comunidad. Y cuando hablo de comunidad no hablo de un espacio físico, o sea, son otros, ¿verdad?, los negros, los dominicanos, los homosexuales, los transexuales, o sea, las mujeres, por ejemplo. Yo recuerdo que hubo una emisora 11Q que en un tiempo fue dedicada a la mujer, y todos los programas iban dirigidos pues al maquillaje, a la moda, a la salud, la belleza. Sí. A la familia, a la crianza de los niños. Entonces es una radio que por un lado es sumamente conservadora, solamente da visibilidad a unas ideologías particulares, pero por otro lado también es muy vulgar, ¿verdad?, porque también está la otra parte, ¿no?, que son contrastes, son dobles estándares muy, muy, muy interesantes. Emisoras de radio que pues constantemente se practica el bullying, ¿verdad?, contra candidatos, contra personas, se fomenta la violencia contra los animales, se fomenta la violencia contra la mujer y se aprueba, ¿no? Eso es válido allí. Comedia. Exactamente. Es chiste. Entonces, realmente pues es una radio que es interesante mirarla porque está llena de contrastes y también le quita la voz a muchos sectores que deberían también estar ahí hablando. Sí hay programas de algunas comunidades, pero en horarios que pues usualmente el público no escucha, porque la gente en Puerto Rico escucha radio en la mañana o en la tarde cuando está en su vehículo de camino al trabajo o de camino a su casa. Los fines de semana hay programas como La Voz del Centro, por ejemplo, que hacen un trabajo investigativo muy interesante. Domingo a las 7 o a las 6, algo así. Que es un horario, ¿verdad?, que realmente pues, es difícil de accederlo porque la sociedad puertorriqueña pues no está encaminada a escuchar radio en unos horarios en específicos. Entonces, pues sí, una radio que no presenta diferentes discursos, como ya dije. Podemos hablar si es una radio democrática, entonces en ese sentido. La estructura de la emisora también pues no le permite a algunos programas tener acceso a horarios que tienen mayor audiencia, porque no venden, porque no cautivan, porque no entretienen. Entonces, pues realmente es un medio que informa, pues es una pregunta, o sea, informa, desinforma o entretiene. Miguel. Sí, yo quiero ir al detalle porque, o sea, la influencia que tienen los partidos políticos o el control de los contenidos que se manejan en medios
Es algo que todos decimos, lo hablamos y demás, hay mucho rumor por aquí y por allá, pero yo quisiera entender los detalles. ¿Cómo es que exactamente los partidos políticos se infiltran en la radio? O sea, ¿cómo es que logran dominarla? O sea, está la clásica, que el dueño de la radio tiene también una empresa paralela de entretenimiento, que es la que siempre pauta el partido cuando tienen actividades, de manera que algo del dinero de campañas cae también en el bolsillo de ese dueño de emisora, o esto es dinero que se da directamente a periodistas, y estamos hablando ya de sobornos que están regulados, asumo yo, pero aparentemente ocurren diariamente. O sea, quiero entender, porque no me creo esto de que son las simpatías del productor, que es un PNP o un popular de clavo pasado, o del periodista en particular, lo que hace que se infiltren los partidos políticos y monopolicen el mensaje que reciben las personas, la audiencia. O sea, quiero entender exactamente cuál es la mecánica, cómo es que se logra cooptar el contenido, los intereses, la misión de los aparatos mediáticos en Puerto Rico. Bueno, algunos programas de radio llama a alguien, por ejemplo, un comerciante que tiene espacio publicitario en esa emisora, y cuando hay un comentario que no le gusta, que va en contra de su ideal político, pues llama por teléfono y dice que va a quitar su auspicio de ese programa porque no está de acuerdo con lo que dice. Incluso, qué pena que no está Carmen aquí en el día de hoy, ella podría hablar sobre eso mejor que yo, pero hay programas que salen del aire y programas excelentísimos de análisis, de profundidad, en los que ya participó, que salen del aire porque sencillamente a uno de los inversionistas de la emisora no le agrada el punto de vista de alguno de los participantes, ¿no? De alguno de los panelistas. Pero otro aspecto que me parece interesante también es que los panelistas de estos programas son muchas veces personas que están conectados directamente con los partidos políticos. Un programa de análisis donde solamente la postura se da desde el estadolibrismo o el estadidad, ¿verdad? O sea, los dos participantes pertenecen, uno al partido PNP y el otro al Partido Popular, y entonces son senadores que están activamente trabajando en el gobierno, o son personas que fueron candidatos en el pasado, y entonces ellos son los moderadores. Por lo tanto, pues obviamente el punto de vista va a ser desde esa persona que representa un partido político. Incluso hoy día los programas de análisis no tienen la visión del partido independentista. Ya hoy día vemos que no hay una mesa redonda de 3, hoy son 2. El Partido Puertorriqueño Trabajador no tiene presencia en ninguno de esos programas, ni tampoco los candidatos independientes. O sea que los programas que se producen y sus anfitriones son descaradamente miembros de esos partidos políticos. Entonces, pues ahí está el discurso que ellos plantean. No, y es increíble porque ni siquiera por partido, deja tú de partido, que es que nadie habla, o sea, a nivel profundo, a nadie hace un análisis del neoliberalismo a nivel general, del capital financiero, de la democracia, precisamente, en términos locales como internacionales. No se atan ideas y debates que se dan tanto en Puerto Rico como en otras partes del mundo. Todo se queda desde la perspectiva, precisamente, si eres estadista o si eres estadolibrista o si eres independentista, cuando aparece un independentista, como tú dices. Pero es que imagínate, se encajona todo dentro de esa mirada y no salimos de ahí. O sea, es realmente, ahora que tú mencionaste eso de los partidos, sin duda puedo identificar 2 programas súper famosos, quiero decir populares en las radios, porque eso es otra cosa. Aquí se escucha radio y mucho, sí. Que son precisamente personas que tienen contratos con el Partido Popular y con el Partido Nuevo Progresista, y otros que son ya totalmente, como tú dices, que son políticos, son senadores dentro de ese partido. Bueno, Luis David Colón tiene un programa de radio en la tarde, y yo lo escucho a veces cuando voy de camino, porque yo escucho sus programas para precisamente entender la dinámica, ¿no? Y no es que estoy de acuerdo con lo que él dice, pero Luis David Colón es evidente que es un miembro del Partido Nuevo Progresista y que está con Ricardo Rosselló, porque incluso la lucha de poder que existe entre Pierluisi y Rosselló, él la discute en su programa y siempre va a favor de Ricardo Rosselló. Entonces, pues es una emisora de radio del Partido Nuevo Progresista, es un programa auspiciado por el partido, o es un programa que debería estar informando sobre cuáles son los sucesos, las trascendencias de las decisiones que se toman, de lo que vamos a esperar, ¿verdad?, para el futuro. Entonces, ¿cuál es el propósito del programa de Luis David Colón? Y cuando se sientan todos a hablar,
en la mesa con sus invitados, todos son candidatos que están a favor del ideal de la estadidad en Puerto Rico. Entonces, pues realmente es un programa para los estadistas, para que ellos mismos se canten y se bailen ellos mismos. Entonces, todos nos sentimos que no somos representados. Otra cosa importante es que aquí, cuando se va a hablar de economía, se va a hablar de educación, del tema que sea, las únicas dos visiones que existen, aunque fue lo que tú dijiste, las únicas dos posibilidades son desde ahí. O sea, cuando hemos visto que asiste un maestro, por ejemplo, para hablar sobre la realidad. O sea, la persona que tiene la capacidad de poder informarnos a nosotros de qué es lo que está pasando realmente, o sea, un transexual, un maestro, un obrero de la autoridad, siempre son los líderes que están al servicio de la institución, del partido político, o algún líder del gremio de trabajadores que también tienen sus agendas. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Hacemos análisis en serio. Entonces yo creo que en ese sentido los compañeros vieron la puerta abierta de decir, pero espérate, este es el que habla de tanta moralidad, claro, y dentro de ese mismo contexto está haciendo todo lo contrario. Yo siempre he dicho que ojalá Tomás Rivera Chats nunca tenga poder, porque puede ser que, él reúne todas las características de un dictador. De un dictador. Pero a la vez en broma. Tú sabes que Cucuza salió en el closet, ¿verdad? Para mí siempre estuvo fuera, pero es que ella vivía como en una vitrinita. Pero ¿por qué tú dices eso? Cucuza estaba como el que le pega el cuerno en el barrio, que es el último que se entera. Aquí nadie se salva. Hoy el punto eres tú. Lunes a las 7 de la noche por Bonita Radio. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color. Forma. Vacíos. Imagen. Y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu internet. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de radio, democracia y pensamiento crítico con Salvador Méndez Resto. Y me interesan dos cosas, Salvador. Una, que dentro de la radio me llama la atención, y tengo que decirlo, celebrar a Bonita Radio. Como en Bonita Radio, por ejemplo, se transmite toda una novela radial sobre la vida y obra de Rosa Luxemburgo. Y uno puede escucharla escuchando Bonita Radio y escuchar toda la vida de Rosa Luxemburgo en novela por la radio, aquí en Bonita Radio. Y que ese tipo de contenido crítico no se limita entonces a la discusión sobre los eventos sobre la realidad puertorriqueña o la realidad en el mundo, sobre el análisis de noticias, etcétera, sino que incluye precisamente todos unos elementos creativos, de ficción, de literatura, que obviamente se pueden y deben incorporar a lo que es la radio, y obviamente también que enriquecen la democracia y la participación en el sentido de que se alimenta el pensamiento crítico. Tú has sido, me parece a mí, también protagonista en este proceso. Has escrito ya 2 novelas radiales, una de ellas ya se escuchó, lo escucharon muchas personas en la radio, en WIPR, y tienes otra por ahí, que son novelas que incluyen también, además de ser novelas en sí, con una riqueza literaria y demás, y con actuaciones radiales, que todo eso tiene unos elementos importantes de voz, etcétera, y que uno podría recordar a la primera época, digamos, de la radio. Es interesante que también envuelve toda una crítica social. ¿Me podrías hablar de eso? Y después te quisiera hacer otras preguntas sobre unas experiencias que tuvieron en Argentina con la radio. Bueno, Rosa Luxemburgo fue la creación de Radialistas Apasionados y Apasionadas, que es un grupo que conglomera comunicadores de diferentes partes de Latinoamérica, entre ellos productores de emisoras comunitarias.
Entonces, ahí volvemos nuevamente a la comunidad y las necesidades que tiene la comunidad para poder comunicar. Y también, obviamente, pues la Fundación Rosa Luxemburg también fue parte del proyecto y auspició el proyecto. Entonces, era la vida de esta mujer, ¿verdad?, que en este contexto de esta historia lo que hacía era oponerse a la guerra y plantear y preguntar por qué es necesario la guerra y cómo es posible que hayan seres humanos que todavía permitan que su vida sea la de un soldado que va a pelear por algún interés que no conocemos realmente. Entonces, son cuestionamientos que se hacen desde las comunidades y entonces identifican estas figuras importantes. Estas fundaciones también tienen un compromiso con la educación y entonces usan estos espacios radiales para hablar desde ahí. Que volvemos entonces a lo mismo, ¿verdad? ¿Quiénes son los que tienen acceso a la radio y pueden comunicar y pueden decir lo que apela realmente a ellos, más allá de lo que son las visiones bipartidistas? WIPR tiene un ciclo de trabajos de novelas de radio y yo presenté una propuesta para hacer una novela que presentara el tema de la trata humana, porque en Puerto Rico pues la trata humana es un tema que es muy pertinente, que es invisible, pero que nos sorprendería saber cuánta trata humana existe en este país. Y un ángulo que la novela presenta es cómo el oficialismo religioso también de alguna manera puede promover la trata humana al condicionar a una persona a unas conductas y a unas acciones que afectan su integridad como persona, ¿no? Y yo hice una investigación sobre las sectas en Puerto Rico y las religiones en Puerto Rico, entre ellas el Tabernáculo de Bram, ubicada en Canóvanas. 200 niñas fueron abusadas sexualmente por el líder religioso de esta iglesia. Y eso ocurrió en Puerto Rico, no fue en Uganda, ni fue en Costa Rica, o sea, eso fue en Puerto Rico. Y son noticias que pues sí llegan a la prensa, pero que se reseñan, se habla de la que la persona pues fue presa, pero no se habla más nada sobre el tema, no se profundiza tampoco. En Puerto Rico vemos que también hay muchos operativos que se hacen a prostíbulos o a casas de masajes, donde vemos que se arrestan jóvenes inmigrantes. Y pues entonces estas personas no se habla de cuáles son las condiciones que llevaron a esas mujeres o a esos hombres a estar en ese lugar. Y bajo qué amenazas están allí también, porque muchas veces la amenaza y la extorsión es parte de la acción que se lleva para que ellas estén en ese lugar. Entonces son temas que están presentes ante los ojos de todos nosotros y nosotras, pero la prensa no lo cuestiona, nadie lo habla, y como yo pienso que en la radio la ficción podría ayudarnos a reflejar el espejo de la sociedad, yo estoy convencido de que eso puede ser un instrumento valiosísimo, ¿verdad?, para empezar a reflexionar. Yo le propuse a WPR hacer una novela que tratara sobre este tema, donde se presentaran los ángulos que no se han tocado todavía sobre la trata humana en Puerto Rico. Sabemos que las víctimas principales son mujeres, son adolescentes, mujeres inmigrantes, niños que en Puerto Rico van de su escuela a la casa o de la casa a la escuela con una mochila con droga, ¿no? Y ellos entregan la droga y reciben un dinero. Eso sí lo sabemos, ¿verdad? Pero hay otros aspectos que están presentes y que pues fueron objeto de estudio, y entonces utilizamos la radio para hablar un tema que va más allá del bipartidismo, ¿no? O sea, y entonces presentamos un formato también que podría ser más creativo, ¿verdad? Porque no todo debe ser un reportaje o un programa de análisis, un programa de noticias. Hay otros formatos, como lo es el dramático, que también puede ayudar a que se hable sobre temas que son importantes y son pertinentes. Así que también, pues desde ahí se propuso, ¿verdad?, un proyecto que rompía los esquemas dentro de lo que son los temas y también lo que son los formatos tradicionales para poder llegar al público, que la gente pueda visibilizar cosas. Y todo lo que ocurrió en la novela es inspirado en la vida real. O sea, que la gente dice, wow, qué imaginación tú tienes. No, pues no. Todo eso que ocurrió en la novela son hechos reales. Obviamente yo cambié las fechas, cambié los nombres, pero es una forma de poder enriquecer los discursos y integrando otros tipos de formatos. El documental sería fascinante que se hiciera en la radio también. Nosotros aquí en Bonita Radio ahora tenemos un programa de documentales, Memoria Corta, pero son formatos que están ahí presentes y que podrían también dar una profundidad mayor a ciertos temas por el formato mismo, porque el drama radial nos permite reflexionar, o puede haber un rompimiento y reflexión de la escena, de lo que estamos viendo, entonces unos cuestionamientos por parte de un narrador, por ejemplo. Entonces son maneras en que
pues la radio puede enriquecerse. Y algo importante, que estas emisoras de radio comunitarias que hacen este tipo de proyectos, o esta radio pública que hace este tipo de proyectos, pues le permite acceso a gente que no tiene voz en una emisora tradicional, porque no es muy costoso el espacio, la estructura de la emisora tampoco te permite tener un buen horario, así que por ahí va. Miguel. Fíjate, quería traer un ángulo que pues quizás parezca un poco al margen de lo que estamos hablando, pero me interesa un poco el rol del periodismo y el periodista cultural en la construcción de la noticia en Puerto Rico. Veo que ya no solo es cómo el periodista, digamos, acomoda los hechos del presente, sino hay unos reacomodos también de la historia, hay unas maneras de contar las cosas y de traer la historia de formas que me parece que están, y lo digo por casos muy recientes, marcados por construcciones ideológicas, por visiones de nuevo que apoyan X o Y agenda de partido. Entonces, de momento estoy viendo que el manejo de lo cultural en el periodismo en Puerto Rico tiende a reducir lo cultural a esta cosa del remanso, al whitewashing de la historia, a la cultura como aliciente, como algo que te calma. Digamos que son los ribetes y los alcances más dulces los que se resaltan, y sin embargo los aspectos, digamos, de lucha, de confrontación, de tensión, de fricción, eso se queda a un lado. Entonces veo un periodismo cultural que es agiográfico en su naturaleza, y que dentro de la inocencia y el echarpalantismo que acoge, cumple una función análoga, digamos, al panfletero más estridente, digamos, de los partidos políticos. Y lo hacen pues desde un lado, una mirada dulce, muy difícil de atacar. Si lo atacas, pues se considera, pero ¿y por qué? Porque, o sea, entran en una especie de sentido común, y lo hacen desde el manejo de lo histórico, desde el reacomodo y la limpieza del material histórico, para apoyar agendas del presente. ¿Te parece exagerada esta interpretación? Y lo digo porque, tú sabes, el periodismo no solo maneja el presente, o sea, veo aquí un peligroso manejo de lo histórico, sin el rigor necesariamente de un análisis transversal, sino que se ve desde una especie de reductivismo que a veces es insufrible, por lo menos desde mi perspectiva. ¿Qué te parece? Pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí hace falta un periodismo cultural, primero, que le dé visibilidad a proyectos que van más allá de los centros oficiales de exposición, ¿verdad? O sea, hay mucho trabajo en Puerto Rico que se hace, tanto en el deporte como en las artes, en las bellas artes, que no tienen espacio en estos medios de comunicación, y son los grandes eventos, los conciertos de artistas extranjeros o de artistas puertorriqueños que tienen trascendencia en otros países, los que son reseñados constantemente. Pero, por ejemplo, en Carolina hay todos los domingos festivales de bomba, y la gente no conoce que eso está ahí, porque nadie del periodismo cultural de este país reseña que ese tipo de actividad se está llevando a cabo. Hay muchas obras de teatro también que se hacen en los pueblos. O sea, hay una compañía en Puerto Rico que se llama Enfoque, que se dedica a llevar teatro a los pueblos donde no hay teatro, y escogen plazas públicas y llevan clásicos del teatro puertorriqueño y también del teatro universal. Yerma, por ejemplo, tuvo una gira en diferentes pueblos donde la gente iba a la plaza pública del pueblo a ver teatro, y es un teatro rodante importante, o sea, llevando teatro de calidad a la gente, y eso no se reseña, no tiene espacio, porque más importante pues es el Daddy Yankee y Don Omar y su aparente guerra, o la Madonna que llegará, o el Ricky Martin. Entonces, todo lo que no es ese mainstream no tiene espacio tampoco en la radio ni en el periodismo. Fíjate, llama la atención ahora eso que dice Miguel, y es que, mira, yo reconozco que sí, esto le estará dando trabajo a medio mundo, pero, óyeme, y yo no sé, yo nunca he ido a una campechada, por dar un ejemplo, pero por lo que veo en las imágenes en los periódicos, parecería precisamente todo ese recuento geográfico, donde, óyeme, tú sabes, una de las grandiosidades de Campeche es que podía en la parte de atrás ponerte cuando le estaban dando latigazos a un esclavo. Es decir, o sea, que había, si tú vas a hablar del pasado, tienes que complejizarlo y reconocer
todas las brutalidades y violencias que existían en esos pasados. Entonces, de repente tú ves el viejo San Juan con todos estos recuentos históricos, casi como una celebración brutal y todo bien bonito y demás, pero ¿dónde está la parte crítica, digamos, de ese pasado? Y también pienso en muchas de las producciones culturales que no solamente hablan del pasado, sino del presente, donde sí, parecería que estaba todo el mundo bien acomodado, obviamente reconociendo el bien acomodado, ¿no? Entre comillas, no es que aquí nadie se está haciendo rico y demás, aunque no lo sé, habrán 2 o 3 que tal vez sí, pero que a veces uno dice, ¿dónde está ese pensamiento crítico en los momentos más críticos, que son los que estamos viviendo ahora? Y eso, de alguna manera, parecería reproducirse también en la radio. Uh-huh. ¿Tenemos tiempo? No, tenemos que ir a una pausa. Sí. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color. Forma. Vacíos. Imagen. Y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Bueno, creo yo. Y regresamos a Puerto Crítico, aquí con Salvador Méndez Resto, hablando de democracia, radio y pensamiento crítico. Querías decir algo, pero quiero solamente presentarte algo, que es que me encantaría que hablaras de la experiencia que tuviste en Argentina, sí. Sobre los talleres de radio que tuvieron allá y cómo tú lo pudieras atar acá y la importancia que tiene con la democracia, pero querías comentar algo. Los proyectos que se hacen en Puerto Rico, ¿verdad? Artísticos, en el teatro, en el cine, las diferentes disciplinas, tampoco encuentran espacio en la radio para el análisis de esos proyectos y cuáles son las trascendencias, evaluar la calidad de un proyecto en términos de su vestuario, de su contenido. O sea, eso no ocurre. Uh-huh. No hay una reflexión sobre qué es lo que se está haciendo en Puerto Rico, cómo se puede mejorar, cuán bien está hecho o cuán mal está hecho. Tampoco eso tiene presencia. El periodismo cultural se limita a anunciar muchas veces cuáles son las actividades que hay, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo? Y como dice Miguel, también pues hablarnos de algunas figuras del pasado, dramaturgos, directores, y cuál fue su trascendencia. Pero no existe una reflexión y una crítica de lo que se está haciendo y la trascendencia que se pueda tener, cuál es la técnica que se utilizó, si es apropiada, si no es apropiada. O sea, por lo menos conversarlo. No es algo que esté presente tampoco en el periodismo cultural. Pues de Argentina, nosotros fuimos allá a Argentina a estudiar Bonita ingeniería. Radio. Exactamente. Bonita Radio fue a Argentina a estudiar un poco más de ingeniería de sonido para poder nosotros mejorar y la emisora, ¿no? Y trabajar con el horario que tenemos ahora de 24 horas y también hacer networking, conocer otras personas y otras visiones muy distintas a las que nosotros encontramos acá. Y para sorpresa de Carmen y mía, encontramos una gran afinidad en términos de lo que es cómo pensamos Bonita Radio. Encontramos mucha afinidad con mucha gente allá. Hay mucha gente que cree en la emisora de radio donde conversar es importante, donde el tiempo, ¿verdad?, de un programa no debe ser una conversación de 15 minutos o de 30 segundos. O sea, se habla del contenido, se privilegia el contenido. En Argentina el tema del género está muy presente constantemente en todos los temas. O sea, se habla de sociología, de economía, de lo que sea, está muy presente el tema de género. Y encontramos que
muchas emisoras comunitarias allá también tienen sus conflictos internos y se nota, ¿verdad?, en las discusiones de cómo se organizan estas emisoras. Hay muchos conflictos internos que son parte de ese diario vivir de la comunidad que también tiene conflictos. O sea que la radio también sirve para poder dar la discusión, ¿verdad?, presentar la discusión de temas que a ellos les afectan directamente y muchas veces pues hay confrontación en los programas, una confrontación civilizada en este sentido, pero son grupos, son comunidades que sí tienen esa posibilidad. Algo que me pareció devastador es que el aire en Argentina, por donde viaja la onda radial, está sobresaturado. Entonces una emisora entra sobre la otra y eso hace que yo esté escuchando dos emisoras distintas en la misma frecuencia. Y eso afecta obviamente pues la calidad de lo que se está escuchando, y hay una competencia de las emisoras para poder ir por encima de otras. Así que a pesar de que sí, en términos de los temas, ¿verdad?, hay una apertura a la conversación, a la profundidad, a presentar artistas que no son necesariamente parte del mainstream, sí, a nivel de transmisión hay unos problemas muy serios donde una emisora invade a la otra y entonces, dependiendo de cómo tú posicionas una antena, escuchas dos a la vez o escuchas una pero con estática. Entonces el mensaje no llega tan claro, ¿verdad? Y hay un problema muy serio a nivel técnico en ese sentido. Miguel. Sí, ¿cómo te pareció en tu experiencia en Argentina esta cuestión del culto a la personalidad en el manejo de la figura del periodista y cómo es representado en los medios? ¿Cómo compararía, digamos, eso que viste allí con lo que está pasando en Puerto Rico, con esta idea del periodista que es una superestrella mediática? ¿Se siente con esa misma fuerza o hay mucha más, digamos, fragmentación de la oferta mediática de forma tal que quizás este fenómeno no es tan fuerte como se da en otras partes del mundo, porque esto ya es mundial? Bueno, en la emisora comunitaria sí vemos que lo más importante es el tema, en su mayoría, pero en las emisoras comerciales vemos exactamente lo que vemos en Puerto Rico, exactamente. Y periodistas que no hacen preguntas, que hacen comentarios o que hacen preguntas que ellos mismos contestan y que están a favor de la derecha o de la izquierda. O sea, eso mismo que se ve en Puerto Rico también nosotros lo encontramos allá. Por supuesto. Es un fenómeno, pues, mundial, definitivamente. Y bueno, la radio, la democracia y el pensamiento crítico. Eso es parte, digamos, de la reflexión que queríamos tener aquí en Bonita Radio, aquí en Puerto Crítico para cerrar el año. Definitivamente la radio ha sido uno de esos medios principales en el siglo XX y continúa en el siglo XXI, donde precisamente la democracia puede ser protagonista porque de alguna manera ayuda a difundir ideas, a difundir pensamiento crítico y a promover las participaciones comunitarias de la ciudadanía. Es curioso ver muchos simulacros de participación que hay en la radio local aquí en Puerto Rico, como porque de alguna manera tú permites que la gente llame y ya, eso inmediatamente o automáticamente garantiza que esta radio es democrática porque pone a la gente a participar. Sobre temas que ellos imponen y preguntas dirigidas. Exactamente. Y entonces te das cuenta que al final aún los radioescuchas terminan siendo los mismos y monopolizando el espacio. Entonces son maneras, digamos, que hay que seguir criticando, hay que seguir buscando maneras nuevas de promover, digamos, esa discusión, ese debate, ese pensamiento crítico. Aquí por lo menos estamos tratando, queremos seguir mejorando en ese proceso y queremos seguir creando a través de la radio digital y poder hacer y ser, digamos, un espacio donde la crítica tiene un puerto seguro, desde la solidaridad y desde el amor. Un abrazo gigante, muchas felicidades y nos vemos el año que viene, en el 2006, aquí en Puerto Crítico. Miguel, un abrazote allá en Sydney, Australia. Gracias, Salvador, por estar con nosotros. Y Sixto Ortiz, muchas gracias por estar con nosotros. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio.
En línea con tu mundo.